Página 42. Tratado Elemental de Derecho Romano, Eugene Petit, 1892. Segundo. Fuentes nuevas y progreso del derecho privado. Sección 39. La costumbre y el derecho escrito. Bajo el Imperio, el derecho continúa progresando hasta la muerte de Alejandro Severo. La costumbre es siempre una fuente activa de derecho no escrito. Los jurisconsultos de este periodo atestiguan su autoridad. 1. Nota del traductor. La costumbre, que es la primera fuente que aparece en el orden cronológico, subsiste siempre al lado de las otras fuentes del derecho, ya sea para completarlas, suplirlas o corregirlas. Pero a medida que toman importancia las demás, cuanto más perfecto sea el derecho escrito de un país, menos necesidad hay de acudir a la costumbre, la cual, sin embargo, nunca falta. Esto mismo sucedió en Roma en el periodo de que el autor se ocupa. El derecho escrito se aumentó notablemente, y fue menos necesario acudir a las reglas consuetudinarias para resolver las cuestiones de derecho. En cuanto al derecho escrito, el cambio en la forma de gobierno trae consigo modificaciones en el ejercicio del poder legislativo. Aunque los emperadores estaban investidos de un poder absoluto, conservan, durante los primeros años del imperio, la apariencia de las antiguas formas republicanas, y hacen votar las leyes en los comicios, después de haber sometido los proyectos al Senado. No se trata aquí, de ningún modo, de los comicios por curias, representados ya desde largo tiempo por 30 electores y que no servían más que para la consagración de ciertos actos como las adrogaciones. Es dudoso, por otra parte, que la división del pueblo en clases y centurias haya sido mantenida bajo el imperio. Si bien la falta de indicios no permite con respecto a este punto más que conjeturas, es probable que los emperadores apelasen sobre todo a los comicios por tribus, donde todo el pueblo estaba reunido, y que poco a poco fuese considerada inútil la reunión de los concilia plebis. 2. A partir de 747, los tribunos no propusieron más las leyes. El emperador, investido de la potestad tribunicia, les retiró, sin duda, este derecho. Así es como leyes importantes para el derecho privado fueron votadas bajo Augusto, entre otras, las dos leyes Juliae Judiciariae sobre procedimiento, las leyes Fucia Caninia, Aelia Sentia y quizá Junia Norbana, sobre manumisiones. Con el poder legislativo, los comicios conservan el poder electoral. Pero, según el testimonio de Tácito, Tiberio les quita la elección de los magistrados para dársela al Senado. 3. Bajo su reinado, y después de él, votaron todavía las leyes, también bajo Claudio, encontrándose un último vestigio bajo Nerva al fin del siglo I de nuestra era. 4. Después cesaron poco a poco de reunirse, sin que ninguna decisión los haya expresamente suprimido. Este desuso se explica, sobre todo, por la extensión dada al derecho de ciudad. Era difícil llegar a hacer votar la ley a todos los ciudadanos que tenían el derecho de sufragio en Roma y en Italia entera. De hecho, los comicios se redujeron a una débil minoría. Además, los emperadores reemplazaron desde luego el voto de los comicios por la resolución del Senado, después ellos hicieron directamente la ley. Los senadoconsultos y las constituciones imperiales suceden, por consiguiente, en este periodo, a las leyes y a los plebiscitos. De otra parte, el edicto de los magistrados y las respuestas de los prudentes llegaron a hacerse, a partir de Adriano, fuentes del derecho civil. Página 43. Ley Fucia Caninia. La primera de las leyes restrictivas de las manumisiones de esclavos es quizá la Fucia Caninia, que se refiere solo a las manumisiones o liberaciones dispuestas por testamento del amo, que eran las más frecuentes, y por tanto las que se consideran más peligrosas. Su nombre proviene de los magistrados proponentes, en este caso el de los cónsules que ejercían ese año, según una inscripción Cayo Fucio Gémino y Lucio Caninio Galo, consules suffecti endosa. C. Bajo el imperio de Augusto. Sobre la fecha en que fue votada esta ley,
no están de acuerdo los intérpretes del derecho romano. Sin embargo, hay referencias de historiadores romanos de época posterior, especialmente Suetonio, de los cuales resulta que lo fue en la época de Augusto, aunque sin indicar la fecha exacta que, con el auxilio de otras fuentes, ha podido ser fijada en el año 2 a.C. En su disposición fundamental, establecía una proporción entre el número de esclavos que el amo poseía y el de los que podían manumitir por testamento. Cuando solo tenía 1 o 2 esclavos podía manumitirlos libremente, si tenía más de 2 y hasta 10 solamente podía manumitir la mitad, siendo dueño de más de 10 y hasta 30, la manumisión podía alcanzar a la tercera parte, teniendo más de 30 y hasta 100, a la cuarta parte, y si tenía más de 100 solo podía manumitir a la quinta parte de ellos, pero en ningún caso las manumisiones podían pasar de 100. Sin embargo, hay quienes opinan que el amo que solamente tuviese 1 o 2 esclavos, no podía manumitir a ninguno de ellos. Las manumisiones debían hacerse nominatim, es decir, designación a cada esclavo manumitido por su nombre. Se disponía además que, si en el testamento se liberase un número de esclavos mayor que el legalmente permitido, solo se consideraría liberto hasta completar el máximo legal, siguiendo el orden en que figurasen en el mismo. Y la previsión del legislador llegó al extremo de establecer que si el testador, obrando in fraudem legis, recurriera a algún subterfugio que no permitiera determinar dicho orden, escribiendo, por ejemplo, los nombres de los esclavos en forma de círculo, la manumisión no valdría para ninguno, haciendo con ello aplicación del principio de fraus omnia corrumpit. Esta ley fue abolida por Justiniano que, como se sabe, proclamó a sí mismo fautor libertatis, adoptando en esta materia una política diametralmente opuesta a la de Augusto. Ley Aelia Sentia. Mucho más completa que la Fucia Caninia fue la Ley Aelia Sentia, que se refiere a toda clase de manumisiones, sin distinción entre las realizadas por acto entre vivos y por causa de muerte. Es por eso, también, que contiene un número mayor de disposiciones. Fue votada en el año 4 de C, siendo los cónsules proponentes Sexto Helio y Cayo Sentio, de quienes procede el nombre de la ley. Sus principales disposiciones, que conocemos sobre todo a través de las Instituta de Gallo, son las que siguen. A. El amo menor de 20 años no podía manumitir a sus esclavos. Con ello se establece un nuevo requisito de fondo para la manumisión, fundado seguramente en la consideración de que quien no ha alcanzado esa edad, no tiene la madurez de juicio suficiente para apreciar si su esclavo es o no merecedor de tal beneficio. Pero reconoce una excepción: puede un menor de 20 años manumitir, siempre que exista una justa causa, acreditada ante un consejo en Roma. Estará compuesta por 5 representantes de la clase senatorial y 5 de la ecuestre, presididos por el magistrado, y en las provincias por 20 recuperadores presididos por el respectivo gobernador. La existencia de la causa no depende, pues, del arbitrio del interesado en manumitir, sino que debe ser apreciada por ese consejo, cuya decisión tiene carácter de irrevisible. Esas justas causas de que nos instruyen las Instituta de Gallo, consiste, por lo general, en un motivo de interés o de afecto, por lo que el amo menor de 20 años podrá manumitir cuando el esclavo sea su padre o hijo o hermano natural o de leche, su maestro o discípulo, cuando se quiera hacer al esclavo procurador o casarse con la esclava. Además, se exigía otro requisito: la manumisio debía llevarse a cabo vindicta, es decir, en presencia del magistrado, quien podía denegarla, así como el consejo podía no autorizarla aunque la causa fuera justa. Realizándose la manumisión en otra forma, el liberto no se hacía ciudadano. B. Se prohíbe al amo, cualquiera sea su edad, manumitir a los esclavos que no hayan cumplido la edad de 30 años, aunque con las mismas excepciones dispuestas para el amo menor de 20, es decir, que ese esclavo menor de 30 años podrá ser manumitido siempre que concurran las justacausas a que se acaba de hacer referencia y siempre que se le haga ante el magistrado vindicta. Si se lo hace en otra forma, el liberto no se convierte en ciudadano romano, sino en latino juniano. Este último, entiende, después de la ley Junia Norbank.
Ley Junian Urbana. La Ley Junian Urbana era una ley romana del año 19, siendo cónsules Marco Junio Silano Torcuato y Lucio Norbano Balbo, por la que clasificaba a todos los libertos en dos clases, de acuerdo con su modo de manumisión: ciudadanos con manumisión, libertos que disfrutaban de la ciudadanía romana, y latini iuniani, libertos que solo tenían derechos latinos. A los libertos solo se les otorgarían derechos latinos si la manumisión del esclavo no cumpliera alguna de las condiciones establecidas por la Lex Aelia Sentia del año 4 para serles conferidos la ciudadanía romana. Para que el liberto adquiriera la ciudadanía romana, el esclavo tenía que ser manumitido a la edad de 30 años o más, y el propietario tenía que tener la propiedad peculiar y la ceremonia debía ser pública. Para los esclavos menores de 30 años, la manumisión tenía que ser aprobada por un consejo especial. La manumisión de los esclavos que habían sido esclavizados por crímenes, solo podrían ascender a la posición de deditici, cautivos de guerra. 4. Por tanto, la Lex Iunian Urbana convertía a los esclavos que no eran elegibles para ciudadanos romanos según la Lex Aelia Sextia en latinos manumitidos. La categoría de latini solo tenía el ius commerci, el derecho a ser partes en negocios legales reservadas a los ciudadanos romanos, y, obviamente, el estatuto de libre. Sin embargo, no tenía el derecho a legar, debiendo traspasar todos sus bienes a su antiguo dueño al momento de su muerte. Los latinos junianos, latini iuniani, por tanto, se distinguían de los latini prisci, los antiguos habitantes de Lacio, que tenían tanto ius connubi como ius commerci. La ley mantenía los deditici. Una cláusula de la ley les quitaba a estos latini iuniani, como se les llamaba, la capacidad de hacer testamento, tomar testamento o ser nombrados tutores de un testamento. La extensión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio en el 212 por Caracalla no afectó a los iunianos, como se puede entender por una disposición de Justiniano, siglos después. Las instituciones que formaban parte del Corpus Iuris Civilis, en español, Cuerpo de Derecho Civil, encargado por Justiniano I en el siglo VI, registraron que en épocas anteriores había tres formas de libertos: los que llegaron a ser ciudadanos romanos, los que adquirieron una libertad menor como latinos según la Lex Junian Urbana y aquellos que obtuvieron todavía una menor libertad como deditici según la Lex Aelia Sentia. Este último estado había decaído y los latini eran pocos para entonces. Las instituciones también notaron que dos edictos corrigieron esta situación. Uno abolió los deditici y el otro convirtió a todos los libertos en ciudadanos romanos sin hacer ninguna distinción con referencia a su edad, el modo de manumisión o la autoridad de la parte manumitadora, como era anteriormente.